Bienvenido a una lección sobre resolución de problemas usando números enteros. Aquí hay algunas pautas generales para la resolución de problemas. Número 1. Necesitamos leer y comprender la información dada, así como la pregunta, y esto a menudo requiere leer el problema varias veces. Número 2. Hacemos un plan para resolver el problema y, si corresponde, debemos dibujar un diagrama. Luego resolveremos y verificaremos nuestra respuesta. Y luego también deberíamos considerar alternativas. Enfoques. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Estás conduciendo por la I-10, y notas un marcador de millaje que dice 127. Luego unos 30 minutos después, notas otro marcador de kilometraje que está listo 154. ¿Cuán lejos has viajado? Entonces estás en tu auto y pasas un marcador de millaje las lecturas 127, y luego en su viaje pasa otro marcador de millaje que dice 154. Y la pregunta es, ¿qué tan lejos has viajado? Así que vamos a determinar cuál es la distancia desde 127 a 154. Si no está claro cómo abordar esto, es posible que desee echar un vistazo a una línea numérica, y considerar dos números que están mucho más juntos. Digamos que queremos determinar la distancia de 1 a 4. Bueno, si estamos en 1 y viajamos a 4, eso sería 1, 2, 3 unidades. Entonces 4 son 3 unidades de 1. Pero en lugar de contar cada unidad, lo que podríamos hacer es tomar el valor final y reste el valor inicial para darnos la distancia entre los dos puntos. Volviendo a nuestro problema, queremos restar 127 de 154. Así que seguiremos adelante y configuraremos esto verticalmente. Tendremos 154 menos 127. Ahora comenzaremos por el lado derecho, 4 menos 7, no podemos hacer eso porque 4 es demasiado pequeño. Entonces tomaremos prestado de los 5, este será un 4, y agregaremos 10 a la columna de unidades, así tendremos 14 menos 7, eso nos dará 7, y luego 4 menos 2 es 2, 1 menos 1 es 0. Entonces su auto ha viajado 27 millas. Ahora digamos que leyó la parte posterior de una barra de chocolate y se nota. Cada porción tiene 24 gramos de azúcar. Si la barra de caramelo contiene 3 porciones, ¿cuánta azúcar hay en la barra de caramelo? Y hay un par de formas de abordar esto. Bueno, si hay 24 gramos de azúcar por porción, y hay 3 porciones en la barra de chocolate, podríamos encontrar esta suma. Avancemos y hagamos eso. 4 más 4, más 4, eso sería 12, lleva ese. 1 más 2, más 2, más 2, serían 7. Así que hay 72 gramos de azúcar en este barra de caramelo. Otra forma de resolver el mismo problema sería tomar 24 gramos y multiplicarlo por 3, porque hay 3 porciones. 3 por 4 serían 12, lleva el 1. 3 veces 2 son 6, más 1, así que nuevamente tenemos 72 gramos. Entonces, un método no es mejor que el otro, sin embargo, si hubiera porciones adicionales, podría ser más fácil realizar la multiplicación en lugar de repetidas adiciones. En este problema, una grada del estadio contiene 42 filas, y cada fila tiene 64 asientos. ¿Cuántos asientos hay? Así que tenemos el conjunto de gradas. Tal vez se parece a esto, donde hay 42 filas. Así que aquí tendríamos 42 filas, y cada fila tiene 64 asientos. Entonces, si vamos a dividir esto en su dirección, habría 64 asientos por aquí. Si no estamos seguros de cómo abordar esto, podríamos echar un vistazo a un problema más simple, lo que significa que si tuviéramos una grada más pequeña donde había 2 filas y 3 columnas, de hecho, podríamos dividir esto y determinar el número total de asientos. Hay 2 filas y luego hay 3 columnas. Podemos ver que hay un total de 6 asientos. Una forma más fácil de obtener ese total sería 2 veces 3 es igual a 6. Entonces, en nuestro problema para determinar el número total de asientos, tomaremos 42, y lo multiplicaremos por 64 en lugar de sumar 64, 42 o 42 64. Entonces tendremos 4 veces 2, eso es 8. 4 por 4 serían 16. Y ahora multiplicamos por 6, realmente multiplicamos por 60, por lo que tenemos que agregar un 0 a la columna de unidades y luego multiplicar por 6. Entonces 6 por 2 son 12, llevar el 1. 6 veces 4 es 24, más 1 es 25. Y ahora agregaremos, entonces tendremos 8 aquí, 6 y 2. Entonces las gradas contienen 2688 asientos. Ahora digamos que este año has podido recaudar $158 más.
para tu caridad favorita que el año pasado. Si recaudó $427 el año pasado para su organización benéfica, ¿cuánto recaudó este año? Así que teníamos $427 el año pasado. Nuestro objetivo es determinar la cantidad este año. Dado que sabemos que serán $158 más que el año pasado, entonces tendremos que encontrar la suma de estos dos montos en dólares. $427 más $158. Comience agregando el valor posicional una vez. Entonces tendremos 15, llevaremos 1 al valor posicional de las decenas. 1 más 2, más 5 son 8. 4 más 1 es 5. Así que este año habráse recaudado $585. Ahora creo que tenemos tiempo para uno más. Digamos que necesita alquilar un camión de mudanzas. Si cuesta $22 por día y $2 por milla, ¿cuánto costará el alquiler si necesita el camión durante 3 días, y planea conducir un total de 120 millas? Entonces, aquí tiene un costo fijo de $22 por día, y luego un costo variable, o un costo que varía según la cantidad que maneja. Entonces, si necesita el camión durante 3 días, $22 para el primer día, $22 para el segundo día y $22 para el tercer día. También podríamos haber encontrado el producto de 22 y 3. Así que aquí está el costo fijo. Tendremos 6 y 6, entonces $66 es nuestro costo fijo. Y ahora tenemos el costo de kilometraje. Y planeamos conducir 120 millas a $2 por milla. Entonces, para encontrar el costo del kilometraje, probablemente será más fácil si tomamos 120 y lo multiplicamos por $2 para determinar el costo del kilometraje. Entonces, 2 veces 0 es 0, 2 veces 2 es 4 y 2 veces 1 es 2. Y nuevamente, este es el costo variable porque varía en función de cuánto manejamos. Entonces el costo total sería la suma de estas dos cantidades. Avancemos y alineemos esto verticalmente. 66 más 240, fíjate cómo estamos alineando los valores posicionales. Entonces tenemos 6 en las unidades, aquí tenemos un 10 en la columna de las decenas, entonces agregamos una 0 y llevar 1. Entonces, el costo total para alquilar este vehículo será de $306 por los 3 días si conduce 120 millas. Espero que hayas encontrado útil este video.